Crisis, modos de vida y militarismo. Una lectura. Un ensayo, autoría de Santiago Álvarez Cantalapiedra, Ulrich Brand, Jan van de Putte, Ana Barrero, Ana Villellas, Carmen Mayagón, Tika Font, Karen Marrón. Introducción. La guerra en Ucrania, al igual que la pandemia, está transformando el mundo en el que vivimos. ¿En qué sentido? Aún nadie lo sabe, pero la historia nos enseña que tras una profunda perturbación, las sociedades y las relaciones internacionales cambian. La guerra, el modo de vida imperante y el poder armamentístico y nuclear son elementos imprescindibles que hay que observar con atención si queremos analizar el orden social que emerge de la sucesión de crisis, gran recesión, COVID-19 y ahora la agresión a Ucrania, que vamos encadenando desde los últimos 3 lustros con la crisis ecosocial de fondo. El presente documento, que pertenece a la colección de dosieres ecosociales, incluye un texto introductorio de contexto elaborado por Santiago Álvarez Cantalapiedra que aborda cuestiones relativas al proceso de reconfiguración del orden social e internacional, al regreso a la geopolítica, a la economía de bloques y a las tendencias armamentísticas. Entrevistamos a Ulrich Brand sobre la relación entre el modo de vida imperial y el nuevo escenario sociopolítico, ecológico y económico resultante de la guerra de Ucrania. El especialista en desarme nuclear Jan van de Putte reflexiona a través de una entrevista sobre el peligro nuclear y el contexto de un conflicto en Ucrania. Dialogamos con varias expertas: Ana Barrero, Ana Villellas, Carmen Mayagón y Tika Font, exponentes de la investigación para la paz en España, sobre sus preocupaciones en torno a la lógica militarista que trata de imponerse en el contexto actual, sobre la percepción de la ciudadanía ante las narrativas belicistas difundidas por los medios de comunicación y la clase política, así como sobre los desafíos que tiene ante sí el movimiento pacifista. El dossier se complementa con un texto de Karen Marrón que muestra cómo se está abordando informativamente el conflicto. En el eje comunicacional del Atlántico Norte vivimos una guerra de desinformación sin precedentes. En Occidente, desde el inicio de la guerra, solo ha existido un único relato que, además de frivolizar sobre la guerra y la tragedia humana que provoca, se ha construido a partir de una mezcla de verdades selectivas, medias verdades y mentiras, con la finalidad fundamental de convertirlo todo en un espectáculo. El mundo de ayer y la emergencia de un nuevo orden acelerado por la guerra.
Santiago Álvarez Cantalapiedra. Desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas, se ha producido más cambios radicales que en 10 generaciones y todos creemos que han sido demasiados. Stefan Zweig, El mundo de ayer. Sostengo que las sociedades modernas están reguladas, coordinadas y dominadas por un preciso y estricto régimen temporal que no está articulado en términos éticos. Este régimen temporal, de hecho, puede ser analizado bajo un concepto unificador, la lógica de la aceleración social. Hartmut Rosa, Alienación y aceleración. John Maynard Keynes, en su libro Las consecuencias económicas de la paz, publicado al finalizar la Primera Guerra Mundial, se lamentaba del fin de una época. Era el mundo de ayer, tan magistralmente descrito por Stefan Zweig en sus memorias, con sus aciertos y errores, representaba sin embargo la solidez y la certeza de lo conocido. Pero la Gran Guerra lo trastocaría todo, haciendo desaparecer lo que hasta entonces parecía una realidad estable y perdurable. Hoy hay buenas razones para preocuparse ante la emergencia de signos que, evocando lo acontecido en 1914, el año que puso fin a lo que algunos economistas llamaron la primera ola de globalización y que abriría una secuencia de desastres en Europa de la mano de la división racial y cultural, el imperialismo o la proliferación de proyectos y políticas militaristas, por ceñirnos solo a algunos de los rasgos que advirtió Keynes en su ensayo. Ahora bien, las analogías históricas sirven para lo que sirven y conviene no olvidar que la reedición de algunos de esos rasgos se muestra hoy en un contexto radicalmente diferente, con el trasfondo de una crisis ecosocial de alcance global. La incertidumbre acerca de los suministros energéticos, los efectos del cambio climático, el riesgo de una reciente inseguridad alimentaria en algunas zonas del planeta, o el incremento de los desplazados y refugiados como consecuencia de guerras, conflictos violentos y degradación ecológica, todo ello unido a la desprotección social y al deterioro democrático que ha provocado la última oleada de globalización, fenómenos que se ven agravados por la traslación del centro de gravedad económico mundial hacia un capitalismo autoritario asiático mucho más eficaz y rentable que el capitalismo liberal meritocrático occidental, constituyen los mimbres de los que se están trenzando la realidad de nuestros días. Se viene hablando de ello insistentemente desde la gran recesión del año 2008. Estamos ante la emergencia de un nuevo orden, tanto en el plano social como en el internacional. La pandemia y la guerra en Ucrania están acelerando el proceso en términos vertiginosos. El mundo que surge de la pandemia de la guerra está conformando por un capitalismo distinto de aquel que apareció en la época de Reagan y Thatcher. Y por más
que conserve elementos comunes con el pasado, ha provocado variaciones sustanciales en su organización y en el reparto de poder, influencia y recursos. Nada de lo que configura el presente supone una radical novedad, pues las fuerzas que lo conforman, globalización, financiación o tecnologías de la información y la comunicación, han estado determinados por la trayectoria reciente de la economía mundial. Tampoco la ruptura metabólica que desde la revolución industrial capitalista marca los intercambios con la naturaleza y provoca la crisis ecológica que vivimos es nueva. Lo novedoso es el peso que adquieren unas en relación con otras y la aceleración social que imprimen los acontecimientos vividos. Emerge un nuevo orden. Un breve apunte referido a algunos de los rasgos que depuntan en el horizonte. En primer lugar, en este orden emergente se recalibra el intervencionismo público y el papel que se otorga al Estado frente a los mercados. El regreso del intervencionismo público, sin embargo, acontece en un contexto de involución autoritaria. En Occidente viene acompañado de décadas de retroceso de derechos sociales y vaciamiento democrático tras la aplicación de políticas de ajustes y alianzas público-privadas que fusionan el poder económico con el político. En el Oriente, el capitalismo político o autoritario dirigido por el Estado, ejemplificado perfectamente por China, socava la pretensión de Occidente de afirmar la existencia de un vínculo necesario entre capitalismo y democracia liberal. En segundo lugar, asistimos a un retroceso de la hiperglobalización vivida durante la década de los 90 del siglo pasado, tras el derrumbe del bloque soviético, con un avance de nacionalismo económico y repuntes proteccionistas, tanto en el plano comercial como en el tecnológico. Pero no solo asistimos a una tendencia parcialmente desglobalizadora, también se observan cambios en los rasgos del propio proceso globalizador, de manera que más del fin de la globalización podríamos hablar de su reconfiguración profunda. Uno de los cambios más reveladores es el siguiente. Si en la fase álgida de la hiperglobalización de los años 90 se acrecentó el comercio mundial y la movilidad de los capitales productivos y financieros, impidiendo o seleccionando la movilidad de la fuerza de trabajo, ahora una de las transformaciones más significativas que estamos experimentando es, gracias a las nuevas tecnologías, la aceleración de la deslocalización laboral, de manera que se puede teletrabajar para una compañía extranjera sin necesidad de desplazarse físicamente al país donde se encuentra ubicada, mientras que la integración de los mercados de capitales se va viendo resentida debido a la dinámica de fragmentación en grandes bloques económicos. A eso se suma la creciente preocupación por los cuellos de botella que surgen de unas cadenas globales de suministro que, al ser demasiado extensas, han dejado de ser funcionales.
Se ha construido una economía muy compleja y al mismo tiempo vulnerable. La paralización de parte de la producción por escasez de suministros, el encarecimiento de los carburantes o los problemas en la logística global, debidos no solo a la pandemia, sino también a hechos como el acontecido en el canal de Suez por el buque portacontenedores Ever Given, señalan que se ha sido demasiado lejos con la globalización. Se contempla la opción de desescalar, pasar desde un plano mundial a un ámbito de mayor proximidad algunas de las actividades que se habían fragmentado y deslocalizado a miles de kilómetros. En tercer lugar, se intensifica la pugna ante la escasez de recursos estratégicos y materiales críticos asociada a la creciente profundización de la digitalización y la transición energética, aventurando un recrudecimiento de la geopolítica en el acceso y la seguridad en el suministro de esos recursos. Finalmente, y en cuarto lugar, se asientan los cambios en la geografía económica mundial. El centro de gravedad económico se desplaza hacia Asia y los nuevos actores del escenario internacional, particularmente China, salen reforzados de la crisis pandémica, agravando las tensiones geopolíticas y las dinámicas de bloques regionales, adquiriendo un renovado impulso las pulsiones armamentísticas. En este contexto, la pandemia y la guerra de Ucrania han actuado como catalizadores que han acelerado y profundizado esas tendencias. La pandemia ha rubricado la digitalización de las sociedades y la recuperación del papel decisivo de los estados a través de los planes de reconstrucción y el diseño de nuevas políticas para relocalización industrial. La guerra de Ucrania, a su vez, es la prueba más clara del regreso de la geopolítica, de la economía de bloques y de las tendencias armamentísticas. Ambos acontecimientos actúan en el mismo sentido. La necesidad estratégica de los países de reducir sus dependencias y de imponer la seguridad económica sobre la lógica de los mercados abiertos y el beneficio empresarial. El escenario creado por la guerra en Ucrania, bloques y geopolítica. Estamos ante un momento crucial en la reconfiguración del orden internacional. Cabe interpretar esta guerra como un pulso entre imperios nucleares con Ucrania como víctima. Ucrania, desde el momento en el que expresó su intención de formar parte de la Unión Europea, es decir, de Occidente, ha sido el campo de batalla de un conflicto entre el creciente deseo de Putin de incorporar la parte eslava del imperio ruso a su órbita y la estrategia atlantista de expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia, convirtiéndose en presa geoestratégica de dos imperialismos en declive. Asistimos a un choque entre imperios en decadencia, el ruso y el occidental, conformado en torno a la Alianza de Atlántico Norte, en un momento dominado por el ascenso imparable de China como nueva potencia económica.
hay una fecha anterior al inicio de la guerra que quedará registrada en los libros de historia, la del 4 de febrero del 2022. Ese día, Vladimir Putin y el Xi Jinping sellaron un acuerdo de cooperación sin límites. Sin ese acuerdo, parece improbable que Rusia se hubiera aventurado a lanzar la invasión sobre Ucrania. Desde el año 2014, con la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass, la decisión estratégica de Moscú parece inequívoca: desengancharse de Occidente, acercándose a Oriente. Los flujos financieros y comerciales rusos con la Unión Europea han ido declinando desde entonces, al contrario de lo que ha ocurrido con los vínculos económicos que ha desplegado con China. Asia se encuentra cerca de desplazar a Europa como principal socio comercial de Rusia. Ahora bien, este viraje encubre el riesgo de una nueva dependencia. China es el destino del 14.6% de las exportaciones rusas, pero no representa ni siquiera el 3% del comercio exterior chino. Así pues, el camino ruso hacia Oriente se antoja complicado y plagado de trampas. El papel de los recursos y de las sanciones. Hay un segundo factor que ha podido pesar de manera decisiva en el modo en que Rusia ha decidido preservar su propio espacio de influencia. Rusia en apariencia pinta poco en la economía mundial, apenas representa el 1.7% de la economía global y ocupa el puesto 53 en cuanto al PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Con toda su capacidad para desestabilizar el planeta, es extraordinaria. Lo resumió de una forma un tanto tosca el alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, al definir a Rusia como una gasolinera y un cuartel, dentro del cual hay una bomba atómica, poder nuclear y grandes reservas de gas y petróleo. Pero su relevancia no se limita a eso. El papel de Rusia como suministrador de materias primas al resto del mundo no solo atañe al sector de la energía, se extiende también a ciertos metales críticos y del campo alimentario. Rusia es un gigante en cuanto a materias primas. Según los datos, la agencia Bloomberg, las exportaciones rusas en relación con la extracción mundial de petróleo y gas representan respectivamente el 8.4 y el 6.2%. Lidera las exportaciones de paladio, 45.6%. Posee algunos de los principales yacimientos de níquel, cobre, paladio del mundo y tiene un peso destacadísimo en el que se refiere al platino. Los analistas internacionales han advertido de los problemas de escasez de paladio, platino y gas neón en la producción de microchips. A su vez, la industria del automóvil
Europea muestra su preocupación ante la falta de níquel para baterías de iones y de litio y de paladio para los convertidores catalíticos. En el ámbito alimentario, Rusia produce el 13% de los abonos más utilizados en el planeta, los basados en potasio, fosfato y nitrógeno. Y estos fertilizantes son para el gigante agrario como Brasil tan relevantes como lo es el gas para los Estados miembros de la Unión Europea. Sin duda, Rusia ha contemplado desde el primer momento la posibilidad de severas sanciones, pero ha sopesado también, quién sabe si acertadamente, que ante la respuesta a las amenazas a su seguridad nacional que representa la expansión de la OTAN, disponía aún de una baza con la que jugar a medio y largo plazo al estar en posesión de unos recursos cruciales para sostener el modo de vida occidental. Los hechos hasta ahora ni le han dado ni quitado la razón. Todavía está por ver si las sanciones para regular la economía rusa consiguen los resultados esperados. Crisis, modos de vida y militarismo. La cadena de sanciones impuestas por Occidente ha respondido al siguiente planteamiento ante el riesgo nuclear. No cabe una respuesta militar directa y si, como enunció el rival prusiano de Napoleón, Karl von Clausewitz, en su famoso tratado militar, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahora la economía podría ser la continuación de la guerra por otras vías. Si echamos un vistazo a las sanciones, encontraremos una amplia batería de medidas. En el frente económico, en un acuerdo en el seno del G7, revocó la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a Rusia, lo que repercutirá en mayores aranceles para las exportaciones rusas en varios países occidentales y la restricción del acceso a fuentes de financiación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las otras medidas han surgido del seno de la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá, y han sido planteadas básicamente para el ámbito financiero. Entre las más señaladas se encuentran las siguientes: la imposibilidad de que el Banco Central de Rusia pueda usar sus reservas de divisas en el extranjero y la desconexión de 7 bancos rusos del Sistema Internacional de Comunicación Interbancaria SWIFT, dejando al margen las medidas contra las oligarcas afines a Putin, formuladas más de cara a la galería que a la búsqueda de una efectividad real. Las dos sanciones anteriormente mencionadas son las que presentan un mayor potencial, aunque también límites evidentes. La primera, la intervención sobre las reservas internacionales, tiene como objetivo restar capacidad al Banco Central ruso para evitar la depreciación del rublo y el control
de la inflación. La efectividad de la medida depende de la composición de la cartera de activos internacionales del Banco de Rusia. Esas reservas, que ascienden a 640 mil millones de dólares, 582 mil millones de euros, están formados al menos 150 mil millones en oro custodiado dentro de las fronteras del país y 91 mil millones en divisa china. Así pues, esa parte quedaría fuera del alcance de la medida, sirviendo de colchón para resistir el resto de las sanciones. La segunda, la expulsión de 7 bancos rusos del sistema de transferencias internacionales SWIFT, busca restar operatividad a la economía rusa en relación con las transacciones e inversiones en el exterior. Sin embargo, el carácter limitado de la medida se ha diseñado precisamente para evitar que afecte al intercambio de las materias primas de las que depende Occidente, y el efecto más evidente que puede provocar es que acelere la implantación de un sistema alternativo abanderado por China, menos dependiente del dólar y del euro. En cualquier caso, sobre lo que caben pocas dudas es que la congelación de los activos del Banco Central ruso y la desconexión parcial del sistema SWIFT contribuirá sobre todo a la profundización de la dinámica de bloques económicos que despunta en el horizonte de la economía mundial. Las sanciones son como un cuchillo de doble filo al tener efectos tanto sobre el sancionado como sobre el que sanciona. Lo sabe Occidente y lo sabe Putin. Es en este cálculo de intereses donde se dirime el alcance de las medidas adoptadas. Las sancionó como las sanciones representan una vía de presión sobre Rusia, pero al mismo tiempo muestran cómo Occidente ni desea ni sabe desprenderse de un modo de vida que, por otro lado, es inviable globalmente por injusto e insostenible. Los líderes europeos han evitado desde el principio la única manera de ganarle la guerra a Putin: prohibir las importaciones del gas, petróleo, carbón y otros materiales críticos de Rusia. En el primer mes de hostilidades, Europa ha proporcionado a Rusia 17 mil millones de euros a cambio de sus combustibles fósiles, otorgándole al régimen de Putin dinero suficiente para sostener el valor de su moneda y financiar la guerra. Occidente, amparado una vez más en su retórica hipócrita, dice estar dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para parar la agresión contra el pueblo ucraniano. Pero ese hacer todo lo que sea necesario tiene como límites claros la preservación de su modo de vida. Y para conseguirlo, no siendo suficientes las medidas económicas, no renuncia a una nueva escalada armamentística. El complejo militar industrial y el desarrollo capitalista. En una tendencia que se muestra desde hace años y que ahora la guerra impulsa con renovado brío, tras la disolución de la URSS
y el fin de la Guerra Fría, la evolución del gasto militar experimentó un descenso que despertó la esperanza en Europa de que la seguridad continental podría superar el esquema de bloques con que se había sido diseñado hasta entonces. Nada más lejos de la realidad. Tras ese primer impasse, el gasto militar mundial se volvió a reactivar a partir de 1997, recuperando los niveles de la Guerra Fría a finales de la primera década del nuevo siglo. Así pues, la posibilidad de disfrutar del dividendo de la paz resultante del recorte de los gastos de defensa se disipó pronto, tal vez porque fue percibido como la amenaza real para el poderoso complejo militar industrial. Se explica así que el devenir de los acontecimientos haya seguido un guión contrario al deseado. El militarismo se ha revelado una vez más como un elemento estructural de la economía capitalista. De ahí que en vez de acometerse el desmantelamiento progresivo de una OTAN vacía de sentido, en su lugar hayamos asistido en las 3 últimas décadas a su expansión hacia las fronteras rusas, incumpliendo las promesas verbales hechas a Gorbachov en los primeros tiempos de la perestroika, y a un creciente intervencionismo que la cuestiona como organización defensiva. El año pasado el gasto militar mundial ascendió hasta 1.9 billones de dólares, experimentando el mayor incremento interanual desde la crisis global del año 2009. Por dimensión, esta economía de guerra formaría parte del top de las 10 principales economías mundiales, por detrás de la de Francia y delante de la italiana. De los 20 países que más gastan en defensa, la mitad son países de la OTAN, que en su conjunto representa el 53.1% del gasto total. De ese porcentaje, casi 40 puntos corresponden a los Estados Unidos, de manera que su porcentaje en el gasto militar mundial duplica el peso que tiene la economía norteamericana en el Producto Bruto Interno Mundial. La economía estadounidense es una economía militarizada por peso en el PIB, por ser el principal país exportador de armas del planeta, el 38.6% del total en el periodo 2017-2021. Por su parte, Europa encabeza el crecimiento de las importaciones de armas en el último lustro, pero si la región venía registrando el mayor incremento de las importaciones armamentísticas, un 19% más entre 2017 y 2021 que en los 5 años anteriores. Ahora la guerra en Ucrania ha desatado en el continente propensiones al rearme históricamente contenidas. Es el caso de Alemania, que ha anunciado su intención de cumplir con el objeto de la OTAN de destinar un 2% del Producto Bruto Interno a gasto de defensa, y que acaba de dar el visto bueno
a un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar su ejército. Si Alemania alcanza el nivel de gasto militar previsto, 2% del PIB, será en pocos años la tercera o cuarta potencia militar del mundo. Pero más allá de los casos particulares, se trata de un movimiento más amplio que engloba al conjunto de Europa. Finlandia y Suecia anuncian su predisposición de unirse a la OTAN de inmediato y Dinamarca ha convocado a un referéndum el próximo 1 de junio para decidir si sigue fuera de la política de seguridad y defensa europea. Todo ello supone un cambio en el paradigma de la seguridad militar europea, pues hasta ahora representaba el continente con los presupuestos militares más bajos en términos relativos. Los líderes de la Unión terminaron su cumbre informal en Versalles, 10 y 11 de marzo, con un mensaje claro: hay que despertar de una era de ingenuidad y apretar el acelerador en materia de defensa en la historia europea, que impulsa un rearme colectivo europeo como condición para alcanzar una autonomía energética, económica, incluyendo el abastecimiento de materias primas fundamentales, semiconductores y alimentos, etc., y militar. En la zona Asia-Pacífico, China anunció en marzo el incremento del gasto militar para el próximo presupuesto anual del 7.1%, mayor que el registrado el año anterior, 6.8%, y bastante superior a la previsión de crecimiento del PIB, 5.5%. Australia ha puesto en marcha un programa para comprar a Estados Unidos submarinos de propulsión nuclear por un valor que se podría aproximar a los 170.000 millones de dólares. También los gobiernos de Japón y Corea del Sur habían anunciado en diciembre del año pasado un incremento en sus presupuestos militares. Una tendencia armamentística que no solo representa un negocio per se para el poderoso complejo militar industrial occidental, sino que es también la expresión de la manera en que prosperan los negocios en este mundo. La lógica bélica resulta indistinguible de la lógica competitiva del capitalismo. El armamentismo se muestra como una tendencia asociada a este nuevo orden que va emergiendo, porque lo que está en disputa es la hegemonía y las zonas de influencia en las que ejercer el poder económico que preserva la continuidad al modo de vida capitalista en los que estamos instalados. La propaganda y el velo sobre la crisis civilizatoria. La guerra en Ucrania ha traído consigo una ofensiva mediática con el propósito no tanto de informar como de generar sensaciones, estados de ánimo. En Occidente, desde el inicio de la guerra, solo ha existido un relato. El alineamiento mediático en torno a él ha sido total.
maratones informativos, mesas de análisis en todas las franjas horarias con los mismos tertulianos, sucesión de imágenes en bucle difundidas una y otra vez, una auténtica inflación belicista para justificar la necesidad de la militarización atlantista y el envío de armas como única vía posible para parar la agresión del régimen de Putin. Por primera vez en su historia, la Unión Europea financia a través del Fondo de Apoyo a la Paz la compra y entrega de armas, se aliena y alienta el envío bilateral de armamento y se celebra el nacimiento de la Europa geopolítica al dictado de la OTAN. No se está abriendo ninguna oportunidad para la desescalada del conflicto. Ni Rusia ni el bloque atlantista están impulsando una salida al conflicto. No se está abriendo ninguna oportunidad para la desescalada del conflicto. Ni Rusia ni el bloque atlantista están impulsando una salida al conflicto. Por el contrario, unos y otros parecen empeñados en prolongar la guerra sin que importen las consecuencias, sea la multiplicación del número de víctimas y la prolongación del drama humanitario, sea el riesgo del uso de armas nucleares o la profundización de los desequilibrios alimentarios y energéticos que ponen en peligro la paz global. El principal efecto del desbocado gasto militar puesto en marcha con la excusa de la guerra es la detracción de importantes recursos de las inversiones sociales necesarias para construir el orden capaz de abordar la paz siempre imperfecta en el mundo amenazado por el desastre nuclear y el colapso socioecológico. Existen otras sendas para encontrar la salida que no sea esta. Existen otras sendas para encontrar la salida que no se están explorando: el no alineamiento activo de los países, la resistencia no violenta de las sociedades, la cooperación multilateral en el marco de las Naciones Unidas y, sobre todo, el respeto al principio de indivisibilidad de la seguridad internacional, que obliga a abandonar la voluntad de preservar el modo de vida occidental a costa de la inseguridad de otros pueblos y naciones. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el próximo título: Entrevista a Ulrich Brandt, Modo de vida imperial, una lectura a la luz del conflicto de Ucrania.